Consciencia reptil. Consciencia reptil queda como algo mínimo contenido en el tema. Definan conciencia reptil, por favor. No hay tal cosa como consciencia de reptiles regresivos. No existe tal cosa. Es verdad que si lo piensas existe, pero ¿por qué es eso? Porque si todo existe, existe su dualidad. Si todo existe, entonces es porque nada existe. Todo es una idea, un concepto. ¿De quién? De quienes lo ven, lo comprenden y lo observan. Ese concepto. Los regresivos no tienen ninguna conexión con la fuente, o solo de manera diferida, como causa de otra cosa, de alguien más. La Tierra está exactamente como debe estar. Reptiles, Maitré, Cabal, masones, delincuentes, realeza reptil, guerras, arcontes, Comelush, Hatman, Mothman, Batman. Todo es una tulpa, reflejo de la conciencia humana en el caso de la Tierra, reflejo de los creadores, de cómo son y cómo están adentro. ¿De dónde está su atención? De su miedo. Todo se resume en eso, miedo. Lo que sea que ellos le temen, tiene mucha de su atención y con gran emoción mortal, lo manifiestan por los acuerdos colectivos que tienen entre sí de cómo debe ser esa realidad, de lo posible y de lo que no lo es. Por eso el amor y la aceptación les resulta tóxico. No hay víctimas aquí. Ya nos hemos cansado de decirlo. Por eso del mundo está como debe estar. No podemos arreglar el mundo porque no es nuestro para arreglar. Es de ellos, de los humanos. Solo se puede ser mentores para los que escuchan. Pero en el final, ese mundo no solo es creación de los humanos, es ellos mismos, son eso. De nada sirve llevárselos a otro sitio, a otro planeta, porque se llevan los problemas con ellos, pues son los problemas. No pueden enfocarse en algo y darle su atención, lo que sea que eso sea, sin que eso se manifieste. Solo unos pocos están creando todo, aquellos con alma. Los demás solo son tulpas, sus sombras, manifestaciones de lo que le temen por las noches. No hay reptiles más que los que han creado los mismos humanos. Nadie son sus depredadores. Ellos mismos se depredan, y me refiero a personalmente, cada uno a cada uno. Caminan por las calles lluviosas con los zapatos rotos, resentidos del señor rico, con una camioneta blanca y nueva último modelo, que pasa pisando un charco y los baña. Miserables se sienten, siendo dioses. El de los zapatitos rotos existe, el rico en la camioneta no, es su creación, porque le ha puesto su intención para perpetuar su sentimiento de miseria y de no tener ningún valor. Si tuviera su atención en otro lado, el señor de la camioneta blanca último modelo solo es energía potencial, sin significado, sin valor, pues eso se lo da él. El de los zapatitos rotos, todo mojado, muy bien pudiera estar bailando bajo la lluvia, pero prefiere sentirse miserable. ¿No ve que ese señor de la camioneta blanca último modelo, si es que es real, está endeudado a morir, bajo estrés en un trabajo horrible, ya ha sacado esa camioneta a crédito para mitigar su propio sentimiento de invalidez, de inutilidad, de inconsecuencia existencial, ahogado eso en una compra, poniendo su valor personal propio en algo externo a él? Zapatitos rotos es libre. Solo es lo que desean experimentar, la actitud como se toma la vida.
la interpretación que se le da a las cosas. Esto a nivel personal. Pero trasciende esto a nivel global. No hay nada que salvar ahí. Son como quieren ser. Y a conciencia y con planeación de que así será. Desde antes. Consciencia reptil. Eso es como sea que lo quieran los humanos. Materialización y manifestación de sus miedos más profundos. No más arañas etéricas negativas, arcontes y entes en la noche. Ideas en sus cabecitas, no más. Ellos lo han creado todo, y de igual forma pueden disolver todo. ¿Qué son los regresivos del 5D? Son lo mismo. Creación del miedo 5D de todas las razas. Reflejo de sus miedos. Zapatitos rotos es un dios. El camioneta blanca no existe. Aunque lo has dicho en la última frase, la pregunta era, ¿qué miedo habéis tenido y qué traumas para atraer las guerras de Orión y los reptiles en vuestra realidad mucho antes de que los reptiles aparecieran en la Tierra, escapando de la Federación? Porque los reptiles no aparecieron solo en la Tierra. De hecho, habéis luchado con ellos desde milenios, mucho antes que los humanos y el 3D apareció en la escena. Todo es una parte más expandida de lo mismo que ocurre en la Tierra. En el 5D, todo se manifiesta de la misma manera. Y esa es una de las razones por las que estáis hoy aquí. De hecho, los humanos se han creado únicamente porque la Federación perseguía a los reptiles. Exacto, control mental. Los humanos no eran humanos antes. El concepto de reptiles regresivos es muy humano, reflejo de ellos mismos. Es verdad que no hay lo mismo aquí, pero obedece a lo mismo, el miedo colectivo manifestando todo, un egregor cósmico. Eran lirianos. Aparecieron los reptiles en la Tierra, y así, poco a poco, los lirianos se han convertido en los humanos, pero los reptiles existían mucho antes. Exacto. Ya lo hemos explicado en la historia de la humanidad. Pero no puede ser solo humanos si eran los mismos reptiles que la Federación estaba persiguiendo antes de que los humanos se han convertido en los humanos. Desde el punto de vista del colectivo humano, de la masa grande promedio, no existe ninguna federación. Todo está en sus cabecitas. Entonces son ellos quienes manifiestan los regresivos para ellos mismos. ¿De dónde sacaron la idea? Los humanos, todos aquellos con mente y conciencia alma, fueron lirianos, razas lirianas. Entonces llevan sus ideas con ellos a donde vayan. Es como decir que el concepto de reptiles solo está concentrado en Inglaterra, por David Icke. Pero también los hay en otros países ahora. Es lo mismo, misma razón, pero escalonada y expandida. ¿Cómo podemos sacar todo eso de nuestras cabezas? Dijiste que teníamos que entrar con la mente en blanco. Por eso no se puede decir humano. Es una cocreación de todas las razas, humanos y no humanos. Dominando y desterrando el miedo. Porque todos somos extraterrestres. Ese es el problema. Es cocreación de todas las razas. Pero también hay una burbuja netamente de creación humana, y es lo que llaman los problemas del 3D, del mundo. Entiendo, ok, pero una cosa, ¿son los mismos reptiles que estaban aquí hace 12.500 años perseguidos? ¿Es la misma raza? Hablando así de la manera más práctica, no expandida. Si quieres que lo sea, así será. Esos son. Solo son conceptos.
No, desde la perspectiva histórica, no conceptual. Es curioso, realmente pensándolo detenidamente, en 12.000 años no he visto ningún otro reptil, solo diferido. Es que aquí el problema es que tenemos que dar a la gente este tema, pero también tienen que entenderlo de la manera histórica o lógica, les será más fácil así. Me hace sospechar fuertemente que es una creación mental. Entonces, ¿dónde se han ido? Los que habéis atrapado estaban aquí. No habéis puesto el 3D por nada. Estabais en las guerras, Tiamat y todo. Siempre los han pillado. Alguien más, sí. Y el que sean creación mental no quita que sean materiales. Pues eso es la definición de un egregor. Materialización de un miedo, de una idea. Y eso se ve en mecánica de la manifestación. Con suficiente atención creas los armónicos de una frecuencia que sostendrán la creación de nodos con la forma exacta de dichos armónicos, y así se genera la materia y su comportamiento como espejo de la idea creadora, de un ser con alma-conciencia y que es fragmento holográfico de la fuente. Y la dirección de flujo de dicha atención es la gravedad. Pero eso son ideas, y las guerras se luchan por ideas. No hay dualidad, no existe tal cosa. Solo son ideas. Ideas impuestas por uno u otro punto de vista. Todo es amor e integración. Pero ni eso, porque no puedas siquiera definir el amor y la integración sin que se genere el concepto opuesto. Solo es, entonces, la fuente, indefinible, eterna. ¿Ya habéis solucionado vuestro mundo interior ya, como las razas extraterrestres, afuera, para no atraer este tipo de reptiles en vuestra realidad? ¿Para no manifestarlos? ¿Y si no? Porque creo que no, ¿por qué siguen allí? Siguen en existencia, porque aún se les pone atención, porque aún se les teme. En el momento que se deja de temerles, en el momento en el que se supera el miedo, se crece. Entonces es cuando creces interiormente y te das cuenta que no hay tal cosa como dualidad, que todo es parte de lo mismo y el concepto de algo, y no ese algo, solo es basado en otras ideas. Entonces, ese estado de conciencia es lo mismo que estar en el 7D, o mejor aún, en 9D, en donde ya no hay esos reptiles. No pueden existir, ya que ahí todo tiende a la integración, a la aceptación, al progreso y al amor. Por eso no puede haber maldad como tal, demonio en densidades altas, porque se acepta, no se combate, se integra y se sabe que no es necesario, sin resistencia al concepto. Por lo tanto, la maldad como tal tiende a desaparecer, a no ser compatible con esas densidades. No hay reptiles regresivos ahí. Se conocen, pero se trascienden, son inconsecuentes. ¿Ya habéis tenido miedo hace milenios, cuando aparecieron y los lirianos tenían que huir en la gran expansión? Y segunda pregunta, si no se combate, ¿para qué os sirven todas las espadas si es solo resolviendo miedos interiores? No sirven de nada las espadas, y los misiles, y las armas de plasma. Todo se combate a nivel de conciencia. Y no es combate, es trascender el concepto. Pero no vais a deshaceros de las naves de combate, porque también se ha dicho que no se puede ser amor y paz, y hippies. Porque el nivel de conciencia del colectivo 5D aún no ha alcanzado ese estado de no reptil. Abajo, a nivel terrestre, o aquí, a nivel vida objetiva, por acuerdos de percepción de la realidad, hay reptiles, como abajo hay millonarios locos con según qué agendas. Por eso se dice que es solo un juego. El mundo, el estar en 3D, es un juego desde el punto de vista del 5D o más arriba, pero todo es ideas, conceptos, perjuicios y apegos.
Bien, bien. Me gusta que digas eso porque es exactamente lo que quería. Alejar un poco la atención en los humanos como si es solo su mundo miserable, cuando esto es nuestra co-creación entre todas las razas y que vosotros también tenéis el mismo tipo de problemas. Y esta pregunta, y así, ¿ya habéis tenido miedo hace milenios cuando aparecieron y los lirianos tenían que huir en la gran expansión? Sí, mismo tipo de problema. Pero los de la Tierra son los suyos. Virus letales, guerras, es su mentalidad, reflejo de su miedo, de sus egregores y tulpas individuales y colectivas por igual. De ahí el concepto de histeria colectiva también. Entonces el problema reptil también lo podríamos extrapolar al tema de la inteligencia artificial y a todos los demás problemas, ¿verdad? Entonces, de algún modo, nos estás invitando a que cambiemos de línea temporal a otra que sea más positiva. Las otras preguntas que tenía ya me las has ido respondiendo en esta conversación y así. Pero también has dicho, no vamos a deshacernos de las armas porque el nivel de conciencia del colectivo 5D aún no ha alcanzado ese estado de no reptil. Pues aquí será aún más difícil si no podéis hacerlo en el 5D realmente. La conciencia, y trasciende todo, y lo es todo. La densidad donde está tu cuerpo físico solo es excusa para no progresar mentalmente. Y Robert, sean reptiles o un problema con un drive de tu PC, todo es miedo reflejado. No estoy diciendo que se ignoren los problemas, sino que no se les tenga miedo, y eso es a enfrentarlos. Asked vino a la Tierra con una flota magnífica, asombrosa de gran poder. ¿De qué ha servido? Si se hubiese usado, solo hubiese hecho crecer más el problema. Solo se necesita conciencia, raciocinio, mente. Saber qué es lo que te toca hacer a ti y qué no. Nunca dejes tu espada en casa. Nunca sabes cuándo la puedes necesitar para enfrentar al coco y abrirlo para comer. Tú decides cuál coco deseas encontrarte. Ya sí, sigo teniendo esta pregunta que no me deja en paz. ¿Habéis tenido miedo hace milenios cuando aparecieron los reptiles y los lirianos tenían que huir en la gran expansión? ¿De dónde aparecieron realmente? ¿Por qué? Si vivían en paz y no tenían miedos en teoría. Son manifestaciones de sus propios miedos, según que vinieron de otra densidad, de otro lugar, de otra galaxia. Pero yo lo veo más sencillo. ¿Pero qué miedos? Los manifestados entre todos como egregor, colectivo liriano. Miedo a ser comido, explotado a lo desconocido. Se alimenta el miedo de sí mismo, creciendo exponencialmente cuando se le pone atención. Se le alimenta. Ese es el lush. No algo como energía misteriosa que emana de los seres vivos en terror. Es solo atención creadora enfocada a lo autodestructivo. Sí, aún no existía el concepto de ser comido, vivían en paz. Sí, y eso define el vivir en una densidad más alta. Entonces, ¿por qué manifestaron reptiles? Al bajar de frecuencia, al entretener una idea o un concepto autodestructivo de frecuencia baja, se crea el concepto de ser comidos por seres reptilianos, por no saber controlar sus miedos, por ignorancia. Esto especialmente en la Tierra, ya que no hay mucha sabiduría. ¿Simplemente se les ocurrió ser comidos por entrar en una frecuencia más baja? Hablo de lirianos en guerras milenarias, porque quiero entrar en la raíz. Pudo haber sido algo tan sencillo como eso, ¿sí? ¿Y la raíz más profunda aún está allí, no en la Tierra? ¿Sabes por qué? Es que basta con que a alguien se le ocurra un concepto para que otras personas lo entretengan y lo hagan crecer. ¿Por qué los humanos reales que componen la Tierra son milenarios y cargan memorias subconscientes de otros sitios, de otras vidas, hasta estas guerras milenarias?
En este universo rige la ley de los espejos. No puedes buscar nada sin eventualmente encontrarlo. Ley universal. Así es, sí. Antes eran demonios y ángeles caídos. Hoy son reptiles, Illuminati, masones y millonarios con según qué agendas. Pero es lo mismo, miedo manifestado. ¿Pero de qué? ¿Cómo lo eliminamos si no sabemos de qué tenemos el miedo? Donde quiera que pongan la atención y sea completado por otros exponencialmente, se creará los que sea, en lo que estén poniendo la atención. Eso está en el inconsciente muchas veces. Definición de miedos reprimidos. Por eso la importancia del trabajo de sombras y de enfrentar los problemas. No cegarse ante ellos, no evadir, ver la maldad, sino saber que está ahí y tomarla como base para lo que no deseamos. Usar la dualidad para nuestro favor, no en nuestra contra. Esto aplica tanto en la Tierra como en el 5D, aquí. Sabiendo lo que no deseamos, manifestamos conscientemente lo opuesto, lo que sí deseamos. Por eso eres mayormente feliz, Kosha. Muchos de sus miedos se disiparán, pues una manera efectiva de disolver algunos miedos, dependiendo de su naturaleza, es alejarse de lo que sea que provoque o dispare el miedo. Pero algunos otros personales sí sobreviven la extracción, porque es parte de ustedes, de lo que los define. Entonces hay que alejarse de toda esa basura negativa que hay en todos los medios y enfocarse en otras cosas positivas. Sí, exactamente, pero cuando no puedes hacer nada al respecto. Pero si se te acerca a esos miedos, a algo más tangible, lo que debes hacer es enfrentarlo. Entonces, usando el ejemplo de lo que está pasando en la actualidad. Si la gente, el colectivo de los humanos creadores, dioses con alma, no le pusieran ninguna atención a eso que está pasando ahora, ya se hubiera disipado, pero ya ha creado el egregor. Por eso mismo, ya no quiero hacer más vídeos de ese tema. Yo tampoco voy a hacer más. Entonces este tema sería más el miedo. Se tendría que llamar los miedos o algo así. O el enorme egregor de la realidad objetiva. Ya lo pensaré. Ahora entiendo por qué los reptiles no tienen conciencia ni están conectados a la fuente, porque son tulpas. Esa es mi pregunta allí. Ayer se dijo que sí tenían la conexión con la fuente. Eso a lo que temes recibe mucha atención creadora. Lo manifestarás. Porque todo es fuente. Eso es luz. Los arcontes son tulpas de la mente humana. No estoy diciendo que no existan como algo que interfiere con los humanos. Lo que estoy diciendo es que ellos lo crearon, por lo tanto también lo pueden disolver. Todo es parte de la fuente, todo incluye. Pero reptiles y arcontes en sí son creaciones de seres con alma. Por ellos mismos no pueden crear nada. Muchos expertos lo dicen también. Los reptiles no crean nada, solo distorsionan lo que ya hay. Pero eso es humano, o de consecuencia de una atención humana colectiva o individual. Pero no son más creadores que un poste en la calle, que también es parte de la fuente. Es creación, mas no creador. Su comportamiento, el de los reptiles y de los arcontes, obedece a un programa mental de cómo deben comportarse, como un programa de ordenador. Si esto entonces, lo otro. Pero es un reflejo de la mente humana. Los humanos son los creadores de su realidad, reptiles y todo. Por eso desean que les den más atención, más miedo, porque no tienen conexión con la fuente, porque no tienen alma, son unos desalmados. Entiendo, y me cuadra, sí. Pero Robert preguntó ayer si los reptiles pueden llegar al 5D por el astral. Yo diría que no, si no tienen conexión con la fuente. Porque para estar en el astral, esto es la fuente de alguna manera. Pues si ellos no tienen conexión con la fuente, ¿cómo pueden usar el astral para llegar al 5D? No pueden llegar al astral 5D, es demasiado alto. Esto como conocimientos Matrix 5D bien sabido por todos aquí. No tienen conexión. Todo el mundo lo dice. Están perdidos. Por eso se dice que los extraterrestres regresivos desean las almas humanas. Claro.
Claro que las desean, porque es lo que los genera, los nutre, y sin las almas humanas no son nada, se desvanecen en el éter, en la energía potencial. Sí podrían acceder a 5D, a las naves, a través del astral. Pero Robert preguntó ayer si los reptiles pueden llegar a 5D por el astral. Yo diría que no, si no tienen conexión con la fuente. Porque para estar en el astral, esto es la fuente de alguna manera. Pues si ellos no tienen conexión con la fuente, ¿cómo pueden usar el astral para llegar a 5D? Hablábamos del astral en general, y cómo la gente puede acceder allí. Los reptiles son seres del 3D con una gran habilidad de saltar al 4D, no al 5D. Y también hay reptiles del 4D, pero estos no sé qué habilidades tienen. Llegarían a través de alguien más, como usando a los humanos con alma, o a uno de ellos. Una vez más, para eso los quieren. Por eso los usan como marionetas. Sí, porque el 4D es el reino de la mente humana. Pero una pregunta muy importante para aclarar, porque creo que se ha dicho algo diferente antes, tal vez. ¿Reptiles, todos, no tienen alma? ¿Incluso los positivos? Algunas cosas son válidas, con otro contexto, aunque después se vean como contradictorias. Ah, no he dicho eso. Es lo que dije yo, por desconocimiento de esto, que hoy nos has compartido y así. La cuestión es, ¿cómo es que hay reptiles en Marte? Hay muchas razas reptiles, progresivos amorosos de alta densidad. Alfa Draco, por ejemplo. Porque creo que la confusión viene con el hecho de que se dice que algo es parte de la fuente, pero como lo es una farola de la calle. Y después tener alma, otra cosa. Esos son creadores. Solo hablo de los reptiles y arcontes. Y arcontes es como cualquier monstruo que da miedo de la forma que sea, o sin forma, da más miedo. Eso son egregores. Pero una pregunta muy importante, para aclarar, porque creo que se ha dicho algo diferente antes tal vez. ¿Los reptiles todos tienen alma? ¿Incluso los positivos? Esto que dice Gosha no lo he dicho yo. Yo dije otra cosa distinta, por falta de conocimiento de lo que hoy ha dicho Yasky. También hay humanos sin alma, pleiadianos sin alma, solo son conceptos. Refiero que se ha dicho antes, no sé quién, alguien, de los taijetianos, en los últimos 2 años. Entonces reptiles positivos tienen alma, y no son egregores. Me estoy confundiendo un poco. El que sean reptil no significa que sean egregor, pero si hay egregor con forma de reptil, como los hay de forma de paleta de caramelo, ¿por qué no? A eso refiero. Eso es importante aclarar. No todos los reptiles son egregores, esto es crucial. Lo que he visto es que el egregor más común en la Tierra es el arconte sin forma definida, luego el reptil. Entonces, antes no hablabas de raza reptil como tal, pero de un reptil egregor. Dejando de lado los egregores, de miedos como delincuencia, impuestos, guerras y epidemias, los reptiles egregor solo son ideas de la mente humana, ni siquiera son una raza. Son como sea que se los imaginen los humanos. Pues esto es muy importante. Entonces, aparte de reptil egregor, ¿existe raza reptiliana en general? ¿Sí? Incontables razas reptil. Pero hablo del egregor terrestre, de reptiles manipuladores, y del egregor de reptiles invasivos espaciales para los de la Federación, para personas en 5D. ¿Los reptiles no egregor serían amorosos y positivos? Sí, y los hay. Y también pueden hacer un egregor positivo, hay muchos. Pero aparte de egregor terrestre, de reptiles manipuladores, ¿existen razas reptilianas que realmente existen y no sean egregores? ¿Y también opresivas? Lo veo como un punto súper importante a entender. Sí, pero resultan ser también egregor de múltiples razas aquí. Es que, en cuanto un individuo deja de lado el miedo, deja de tener esa clase de cosas en sus vidas. Se vuelven invencibles, positivos, y eso es ascender a otra densidad más alta, porque así se vive ahí.
Es la definición de estar en otra densidad más alta, no el bajo 3D y 5D. ¿Cuál raza reptiliana entonces regresiva no es egregor? ¿O todas las razas negativas son egregores? Nivel más profundo. Todo es un egregor, sea positivo o negativo. Solo son ideas. Depende de qué y de quién lo vea. Todo es una manifestación de conciencia. Eso es la realidad material en todo el universo. Da lo mismo. Habría que definir qué es malo y qué es bueno. Regresivo, positivo. ¿Desde cuál punto de vista? Todo es una creación de una conciencia. Por lo tanto, todo es egregor. Desde el nuestro. Es porque realmente hay que aclarar esto. Porque estoy liándome bastante. Reptiles egregores y no egregores. Unos con alma, otros sin. Ok, voy a guiarte y así. Preguntas directas. ¿Los reptiles tienen alma? ¿O depende si es el egregor, si es amoroso, etcétera? Dijiste arriba que no tienen almas. Pero también hay razas reptil positivas. Esas imagino que algo de alma tienen. Nivel 3 conspiranoico. Hay Kingo invasivos con dracos manipulando. Y en 5D hay otras razas. Pero aquí mayormente están los alfa dracos positivos, que hacen su parte para disolver el problema manipulando los reptiles de la Tierra. Y en 5D hay muchas razas regresivas reptiles, que no se atreven a acercarse a perímetros resguardados por la Federación. Reptiles positivos tienen alma. Reptiles regresivos no tienen alma y son egregor de las conciencias positivas. Pero aquí enfrentamos en lo que has dicho arriba. ¿Quién dice que es regresivo y que no? ¿Cómo lo defines tú? Así es, y se lía todo más. Reptil regresivo. Yo lo entiendo bastante bien. Aquel que come energía de los demás y que tiende a la autodestrucción. ¿Ese sería sin alma? ¿Sí? La maldad la define como la tendencia a la autodestrucción. Sí, sin alma. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los reptiles regresivos que se vuelven positivos? ¿Adquieren almas de repente? ¿Por qué esto pasa? Habéis dicho que cambian de bandos muchas veces. Sí. Esto ya es otro tema, la adquisición de un alma. El por qué se adquiere alma o conciencia. Por ejemplo, una explicación es el fenómeno de los walk-in. También el punto en el que un egregor adquiere suficiente fuerza para adquiriente conciencia propia. Empieza a ser autosustentado, sentient. ¿Por qué? Como lo es todo, así se manifiestan las especies. Solo somos una idea manifestada de todas formas. Si puede ser autoconsciente una computadora, ¿por qué no un egregor? Y es allí donde exactamente estaba preguntando, por la existencia de Jesús, cuando hablábamos de este tema, porque me pareció que ya se ha creado el egregor material de él por tantas creencias de la gente. Y es válido, si existen las mentes de muchos. Pero, ¿podría ser ya autoconsciente, como has dicho, no solo en las mentes? Por eso se respeta y cada quien debe seguir su camino espiritual. Aún así, yo no creo en eso, y Aneka tampoco. No está en nuestra realidad. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.